Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, un mundo lleno de dramas, amores apasionados y, por supuesto, muchísima especulación. Y es que hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, y tal vez la más controversial, de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no se asusten, no vamos a repetir lo que ya saben. No. Hoy vamos a analizar la situación desde un punto de vista diferente. Vamos a explorar los rumores, las indirectas, las señales, y vaya que hay señales, que nos han dejado estos dos a lo largo del tiempo, desde su explosiva química en Senkalkapm hasta los últimos acontecimientos que han incendiado las redes sociales. Y por supuesto voy a dar mi opinión, sin pelos en la lengua, sobre todo este culebrón turco. Así que si son fans de Kerem, de Hande o simplemente disfrutan de un buen drama, este es su vídeo. Prepárense un cafecito turco, o lo que prefieran, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de chismes, análisis y por supuesto mucha diversión. Pero antes de empezar, como siempre, les pido ese favorcito que tanto me ayuda, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y déjenme un like si les gusta este contenido. Su apoyo es fundamental para que siga creando vídeos como este. Y ahora sí, empecemos. El título del vídeo dice Kerem Bürsin explota, Hande Erçel cambió mi vida para siempre. Es un título fuerte, lo sé. Y la verdad es que refleja un poco la montaña rusa de emociones que hemos vivido los fans de Senkalkapm desde que la serie terminó. Pero, ¿es realmente cierto? ¿Kerem realmente explotó? ¿Hande cambió su vida para siempre? Vamos a desmenuzarlo. Para entender todo este drama, tenemos que remontarnos a los inicios de Senkalkapm. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La química entre Kerem y Hande era innegable, traspasaba la pantalla. Eran Eda y Serkan, pero también eran Hande y Kerem, o al menos eso queríamos creer. Y la verdad es que durante un tiempo esa creencia se hizo realidad. Confirmaron su relación, se dejaron ver juntos en viajes, en eventos, en sus redes sociales. Era la pareja perfecta, el cuento de hadas que todos esperábamos. Pero como en todo cuento de hadas, llegó el drama. De repente los rumores de ruptura empezaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que eran simples especulaciones de la prensa. Pero con el tiempo las señales se hicieron más evidentes. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de aparecer juntos en público. Y finalmente la confirmación, Kerem y Hande habían terminado. La decepción fue enorme. Muchos fans se sintieron traicionados, como si les hubieran roto el corazón. Se culpó a Kerem, se culpó a Hande, se culpó a la fama, a la presión mediática. Cada uno tenía su propia teoría sobre lo que había sucedido. Pero la verdad es que, como en toda relación, probablemente había muchas razones complejas detrás de la ruptura. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? Algunos dicen que Kerem era demasiado celoso y posesivo. Otros dicen que Hande estaba más centrada en su carrera y no quería comprometerse a largo plazo. Algunos incluso dicen que hubo terceras personas involucradas. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que después de la ruptura, las cosas se pusieron tensas. Evitaban coincidir en eventos, no se mencionaban en entrevistas. Parecía que la relación había terminado de la peor manera posible. Y aquí es donde entra en juego esa supuesta explosión de Kerem. Durante un tiempo Kerem se mostró más reservado, más distante. Evitaba hablar de Hande en público. Pero luego, poco a poco, empezó a soltarse. Empezó a dar entrevistas en las que hablaba de su experiencia en Senkalkapm, de la importancia de la serie en su carrera. Y aunque nunca mencionó a Hande por su nombre, muchos interpretaron sus palabras como indirectas, como mensajes subliminales dirigidos a su expareja. Por ejemplo, en una entrevista, Kerem dijo que Senkalkapm le había enseñado mucho sobre el amor, sobre la importancia de la comunicación y el respeto en una relación. Muchos interpretaron esto como una crítica a la forma en que había terminado su relación con Hande. También dijo que se arrepentía de no haber sido más valiente y de no haber luchado más por la relación. Esto alimentó aún más las esperanzas de los fans de una posible reconciliación. Y es que a pesar de todo, muchos fans seguían creyendo en el amor entre Kerem y Hande. Seguían viendo señales donde no las había, interpretando cada gesto, cada mirada, como una prueba de que todavía se amaban. Crearon miles de teorías sobre por qué se habían separado, sobre cómo iban a volver a estar juntos. Y la verdad es que, aunque parezca una locura, yo también me incluyo un poco en ese grupo.
Porque la química entre Kerem y Hande era tan fuerte, tan palpable, que era difícil creer que todo había terminado de verdad. Pero volviendo a la supuesta explosión de Kerem, creo que es importante contextualizarlo. Kerem es una persona muy apasionada, muy intensa. Es un actor muy comprometido con su trabajo y también es una persona muy sensible. Así que es comprensible que la ruptura con Hande le haya afectado profundamente. Y creo que sus declaraciones, aunque a veces puedan parecer un poco ambiguas o incluso contradictorias, son simplemente una forma de procesar sus emociones, de entender lo que pasó y de seguir adelante. Y ahora, vamos a hablar de la otra parte del título, Andercel cambió mi vida para siempre. Esta es una afirmación aún más fuerte y creo que también es importante analizarla con cuidado. ¿Realmente Hande cambió la vida de Kerem para siempre? Yo creo que sí. No necesariamente en el sentido romántico, aunque obviamente su relación tuvo un impacto importante en su vida. Pero creo que Hande cambió la vida de Kerem para siempre en un sentido más profundo, más personal. Hande entró en la vida de Kerem en un momento clave de su carrera. Senkalkam fue la serie que le catapultó a la fama internacional. Y Hande fue su compañera en ese viaje. Juntos crearon una pareja icónica, una pareja que inspiró a millones de personas en todo el mundo. Y creo que esa experiencia, esa conexión, ese vínculo, es algo que Kerem nunca olvidará. Además, Hande es una persona muy especial, muy talentosa, muy carismática. Es una actriz muy versátil, que ha demostrado su talento en diferentes géneros. Y también es una persona muy comprometida con sus causas, que utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes. Creo que Hande es una persona que inspira a los demás, que les anima a ser mejores. Y creo que su influencia en la vida de Kerem fue muy positiva. Incluso si su relación terminó, creo que Hande le enseñó mucho a Kerem sobre el amor, sobre la vida, sobre sí mismo. Le enseñó a ser más vulnerable, a ser más honesto, a ser más auténtico. Y creo que esas son lecciones que le acompañarán para siempre. Por supuesto, es posible que Kerem tenga otra opinión. Es posible que él vea las cosas de manera diferente. Pero desde mi punto de vista, como observadora externa, creo que Hande tuvo un impacto muy significativo en su vida. Y ahora, la pregunta del millón, ¿hay posibilidades de reconciliación? Esta es la pregunta que todos se hacen, la pregunta que alimenta los sueños de los fans. Y la verdad es que no lo sé. Nadie lo sabe con certeza, excepto Kerem y Hande. Pero yo creo que nunca digas nunca. En el amor, todo es posible. Las personas cambian, las circunstancias cambian, los sentimientos cambian. Y es posible que en algún momento Kerem y Hande se den cuenta de que están destinados a estar juntos. Sin embargo, también creo que es importante ser realistas. Su relación terminó por una razón. Y es posible que esas razones sigan existiendo. Es posible que hayan seguido caminos diferentes, que tengan prioridades diferentes. Y es posible que nunca vuelvan a estar juntos. Pero incluso si no vuelven a estar juntos, creo que su historia de amor seguirá siendo especial. Seguirá inspirando a los fans, seguirá alimentando los sueños de amor verdadero. Y seguirá siendo un capítulo importante en la vida de ambos. Y ahora, vamos a analizar los últimos acontecimientos que han incendiado las redes sociales. Me refiero, por supuesto, a los rumores de que Kerem y Hande han estado coincidiendo en el mismo lugar, al mismo tiempo. Hace poco, ambos estuvieron en Milán para la Semana de la Moda. Y aunque no se dejaron ver juntos en público, muchos fans aseguraron haberlos visto en los mismos restaurantes, en los mismos hoteles. Incluso hubo rumores de que se encontraron en una fiesta privada. Y por supuesto, las redes sociales se volvieron locas. Los fans empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, en busca de pistas, de señales que confirmaran sus sospechas. Se crearon hilos interminables de teorías sobre qué estaban haciendo en Milán, por qué no se dejaban ver juntos, si se estaban evitando o si simplemente estaban siendo discretos. Y la verdad es que nadie lo sabe. Podría ser una simple coincidencia. Podría ser que ambos tuvieran compromisos profesionales en Milán y que simplemente no se cruzaron. Pero también podría ser que sí se vieron, que hablaron, que incluso se reconciliaron. Lo que sí sabemos es que la coincidencia en Milán ha reavivado las esperanzas de los fans. Ha demostrado que a pesar de todo, la llama del amor sigue viva. Y ha generado una gran expectación sobre lo que pueda pasar en el futuro. Así que, ¿qué podemos esperar de Kerem y Hande? ¿Volverán a estar juntos? ¿Seguirán caminos separados? La respuesta, como siempre, está en sus manos. Pero lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos, seguir admirando su talento y seguir creyendo en el amor verdadero. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero compartir mi opinión personal sobre todo este tema.
Yo creo que Kerem y Ande son dos personas muy especiales, dos personas muy talentosas y dos personas que se aman. Y creo que su historia de amor es una historia hermosa, una historia que merece ser contada. Pero también creo que es importante respetar su privacidad, respetar sus decisiones y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Ellos son los únicos que saben lo que es mejor para ellos. Y nosotros, como fans, debemos apoyarlos incondicionalmente, pase lo que pase. Y por último, quiero decir que estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de conocerlos a través de Senkalcam. La serie me ha enseñado mucho sobre el amor, sobre la amistad, sobre la vida. Y estoy muy agradecida por haber podido compartir esa experiencia con todos ustedes. Y ahora sí, vamos a las conclusiones finales. Hemos hablado de la supuesta explosión de Kerem, del impacto que Ande tuvo en su vida, de los rumores de reconciliación y de mi opinión personal sobre todo este tema. En resumen, creo que Kerem y Ande son dos personas muy especiales que se aman, pero que también han pasado por momentos difíciles. Creo que su historia de amor es una historia hermosa, pero que también está llena de complejidades. Y creo que es importante respetar su privacidad y apoyarlos incondicionalmente. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar sobre el amor, sobre la fama y sobre la vida. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que siga creando contenido como este. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este tema? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre lo que pasó? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y para finalizar, como siempre, les pido ese favorcito que tanto me ayuda, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y déjenme un like si les gustó este contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.